Bueno, pues muy buenas noches a todas por estar conmigo en este curso. Vamos a empezar a platicar un poquito sobre la depresión. Esto es desde la TCC. Obviamente hay otras corrientes, hay otras vertientes, como por ejemplo el psicoanálisis, que las trabaja desde otras técnicas. Aquí lo vamos a ver desde la terapia cognitivo-conductual. Ya saben que si hay alguna duda, pregunta con todo gusto, ahí la pueden realizar, pueden levantar su manita o pueden escribirlo en el chat, no sé cómo ustedes gusten. Y vamos a ir avanzando poco a poco, que es un tema bastante agudo en muchos aspectos, pero no duden en preguntar o podemos reafirmar alguna de estas creencias o de lo que conocemos sobre la depresión. En la semana les envié un libro que se llama Esa invisible oscuridad de Stradon y una película de Mishushin. El libro es una novela, es como un escritor intenta retratar su propia experiencia de depresión. ¿Por qué digo su propia versión de la depresión? Porque a pesar de que hay síntomas parecidos, cada persona va a tener una experiencia eh, subjetiva acerca de la depresión. Y esto es muy importante al momento de poder llevar a cabo un diagnóstico. No todos van a pasar por los mismos síntomas, no todos van a experimentar las mismas sensaciones o las mismas emociones, ni las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar, sí, algunos de estos síntomas, y si lo hacemos desde el DSM, ahí son muy puntuales, ¿no? Nos dicen si tenemos tantos síntomas de tantos, ya se considera depresión, ¿no? Obviamente ellos dan siempre, casi a todos sus trastornos les dan 6 meses de duración, o sea que después de 6 meses ya se puede considerar un trastorno, pero la depresión es más complicada, muchísimo más complicada. Tenemos una depresión inclusive funcional, o sea, la persona puede estar yendo, trabajando, salir con los amigos, con la pareja, pero no sentirse pleno, satisfecho, feliz. Entonces, sí hay que tener presente todas estas variables que nos van a permitir tener una apreciación acerca de la depresión. Y lo más importante, siempre vamos a encontrar detonantes que van a propiciar. No surge de la noche a la mañana, no es algo que se dé así de la noche a la mañana. Suele haber un proceso, suele haber una acumulación y finalmente va a detonarse. ¿Sí? Bueno. Igual al ratito les comparto esta presentación para que la tengan, ahí la puedan estar revisando y obviamente el video más al ratito les comparto. Aquí es un poquito de lo del temario. Vamos a ver la depresión desde el DSM, la formulación de caso, diagrama longitudinal, que es la propuesta para el día de hoy. Yo creo que nos va a dar tiempo para ver también diagrama de esquema y la triada cognitiva. También vamos a ver el esquema de la emoción, inicio del tratamiento, la psicoeducación, el Basic ID y el inventario de depresión de Aaron Beck, ¿sí? Nos vamos a ir con calma, vamos a tratar de ir detallando cada uno de estos aspectos, de estos puntos, para que ustedes puedan ir acumulando todas estas herramientas. ¿Por qué iniciamos con estas citas? Las citas son síntesis y nos permiten precisamente eso, condensar en pocas palabras lo que puede significar la depresión para muchas personas, ¿no? La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero. Dorothy Rowe, ¿sí? Es una experiencia bastante difícil. Todos los seres humanos pasamos en algún momento, ¿eh? Todos los seres humanos pasamos en algún momento por una depresión. Puede ser una depresión ligera o leve, una depresión intermedia y una depresión severa. Detonadores que podemos identificar inmediatamente, pérdidas, ¿sí? Pérdidas. En este caso puede ser el fallecimiento de un ser querido, el que nos despidan de un trabajo o que renunciemos de un trabajo, terminar una relación, incluso cambiarnos de casa, ¿sí? Incluso alejarnos de los amigos o de alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? Entonces, siempre va a haber detonadores y todos vamos a pasar por procesos de duelo.
que son necesarios, ¿sí? En este caso, el duelo, que precisamente significa dolor y desafío, es necesario. Cuando una persona evita el pasar por este periodo de dolor, puede desencadenar una depresión, ¿no? Es un poquito difícil definirla, porque es esta falta de energía, esta falta de energía que siente la persona para realizar las actividades más cotidianas, ¿no? Como bañarse, como peinarse, como arreglarse. Ya ni hablamos de salir, de convivir, de hacer una vida cotidiana, ¿no? Pero como yo les mencionaba, hay depresiones que son funcionales. Entonces la persona puede levantarse, arreglarse, peinarse, salir a trabajar, pero puede tener una depresión que ha mantenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocer cuáles son los principales síntomas, cómo podemos hacer un buen diagnóstico. Por ahí les compartí una película que se llama Mr. Jones con Richard Gere. Es muy interesante porque esa película retrata un maníaco depresivo. Ahorita vamos a ver las principales clasificaciones del DSM, pero se las dejé para que ustedes tengan esa apreciación, lo que implica una manía, que es el furor, y la depresión, ¿no? Hoy se conocen como bipolares, el maníaco depresivo. Entonces, actualmente el término es bipolar y se clasifica bipolar uno, bipolar 2, pero durante muchas décadas se habló de maníaco depresivo y dependiendo estas alzas a la motivación, a la actividad de la persona, seguidas de caídas estrepitosas. Bueno, hablaba de esta claridad sobre qué es estar en un momento activo, así, con una energía impresionante y caer, ¿no? Entonces, esta película retrata muy, muy claramente lo que implicaría un trastorno bipolar, pero sobre todo nos permite ver los periodos de depresión. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? No, profe. No, gracias. Ok. De todos modos, si tienen dudas, pueden levantar la manita o ahí les doy el micrófono, no se preocupen, para que puedan hablar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar esta diferenciación de otro tipo de trastornos. Está un poquito revuelta la gráfica, la voy a ir explicando brevemente. Por ejemplo, ahí tenemos el color verde que nos habla de un estado de ánimo promedio. Entonces, si ustedes se fijan en la línea verde, va a seguir con pequeñas variaciones, ¿no? Que sería lo que se esperaría de una persona que mantiene un ánimo regular, ¿sí? Un ánimo, sí, a lo mejor hay momentos tristes, hay momentos difíciles, como yo les mencionaba, por ejemplo, una pérdida significativa, incluso un perrito, un gatito, nuestra mascotita, no me gusta decirle mascotita, me gusta decirle familia porque uno los adopta como tal y puede desembocar en una tristeza profunda que puede llevarnos a una caída de nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero el verde se mantiene. Entonces, digamos que eso sería lo esperado, una estabilidad. Luego tenemos el desorden depresivo mayor de color amarillo. Entonces, este desorden va a mantener una constante o con pequeñas variaciones y de pronto va a tener una caída estrepitosa, Pau. No sé si lo alcanzan a ver. Esta línea amarilla, hay una caída estrepitosa del estado de ánimo que pueden ser días, semanas o meses y después lentamente recuperarse y volver a su estabilidad. En algunos casos se queda ahí por mucho tiempo y obviamente la persona se ve afectada en su vida cotidiana, ¿sí? Es ahí donde debemos de ponerle mucha atención, aunque es muy claro, ¿eh? En este caso es muy claro, si la persona lleva una estabilidad y de pronto que tiene estas caídas, recuerden que siempre va a haber disparadores o detonadores, como ustedes lo quieran registrar, y por eso una de las herramientas o de las principales herramientas es precisamente el revisar la historia de vida de la persona.
¿sí? ¿Por qué es importante? Ahorita lo voy a explicar con mayor detalle, pero el revisar la historia de vida de la persona desde su infancia, pasando por la adolescencia y su adultez joven, va a ser muy importante para encontrar elementos que forjaron creencias que desencadenan en este tipo de caídas, ¿no? O como lo mencioné, puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, la pérdida de un amiguito, de un gatito, de un perrito que queríamos mucho. Entonces, ante estas pérdidas, sobrevienen caídas estrepitosas del estado de ánimo que precisamente caracteriza el duelo. Son estos periodos donde vamos a padecer y obviamente sufrir este dolor siendo redundante para después volver a sanar, ¿no? Pero bueno, ahí queda claro. Eh, Vámonos con este que sería muy importante, el desorden depresivo persistente, el de color rojo. ¿Por qué es muy importante este desorden depresivo persistente? Porque si se fijan, yo puse el cero como el eje, como un eje de estabilidad, y un estado de ánimo promedio, pues puede variar un poquito, puede bajar a menos cero, puede subir un poco más de cero, pero se mantiene, ¿no? El estado depresivo mayor va estable y de pronto hay una caída estrepitosa, ¿no? Es muy claro cuando una persona entra en depresión. ¿Qué quiere decir? Cambia sus hábitos, no hay arreglo personal, no hay convivencia, no hay habilidades sociales, entonces la persona es muy claro que está en una depresión. Pero este desorden depresivo persistente es muy importante porque la persona se acostumbra o normaliza ese estado de ánimo. Si se fijan, el color rojo, la persona se mantiene por abajo del promedio del ánimo. ¿Qué quiere decir? Que la persona nunca se ha sentido bien realmente, pero se le ha hecho, entre comillas, normal estar triste, desganado, sin motivación. Sí, se le ha hecho siempre. ¿Qué quiere decir? Por abajo, siempre, siempre ha estado, siempre ha estado. A esto lo podemos también identificar como depresiones crónicas. Ejemplo, en diciembre es donde aumentan estos estados de depresión o son un poquito más claros. A lo mejor todo el mes de diciembre por recuerdos, por convivencias, todo esto se la pasan con estos desorden depresivo persistente abajo del promedio del ánimo, ¿no? ¿Por qué son muy alarmantes? Bueno, porque finalmente la persona al normalizar un estado de ánimo siempre abajo, no se da cuenta de que está padeciendo una depresión, ¿no? Entonces le hace normal, pues no sentir esta energía, esta motivación. Y como yo les mencionaba, aquí es donde podemos encontrar una depresión funcional. La persona se levanta, va a trabajar, hace sus actividades, regresa a casa, come y a dormir y al otro día, y al otro día, y al otro día, ¿no? Así he tenido muchos casos, ¿no? Como la situación de eh, un, un hombre de unos 40 años que se separa, que al separarse, pues le duele la cuestión de, obviamente, de la pareja, de los hijos, y entonces empieza a entrar en esta desorden depresivo persistente, ¿sí? Entonces, todos los días se siente desganado, sin fuerzas, pero tiene que trabajar. ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar pensión, porque tiene que pagar gastos, ahora que se sale de casa tiene que pagar otros gastos. Entonces, esto va, el costo emocional es muy alto. Y aquí es muy importante, aquí les doy el eje recuerden que nosotros en terapia cognitivo-conductual trabajamos con pensamientos y emociones, ¿sí? Entonces, es un costo enorme emocional. Y recuerden, es pensamiento, emociones, pero las emociones son físicas. Esto espero que lo puedan remarcar. Todas las emociones son físicas. Si estamos alegres, lo experimenta el cuerpo. Si estamos tristes, lo experimenta el cuerpo. Si estamos enojados, lo experimenta el cuerpo. Todas las emociones son físicas. Por lo tanto, al verse afectadas permanentemente, hay un desgaste emocional y físico enorme, ¿vale?
Y bueno, como yo les mencionaba hace un ratito con esta película de Mr. Jones, acerca aquí lo puse con color rosita, el bipolar uno, que va aparentemente estable y de pronto tiene estos disparos de euforia, de alegría así desbordada. Se puede mantener por un momento y después caída estrepitosa, ¿no? Hasta abajo. Se fijan, hasta abajo una caída estrepitosa. ¿Qué pasa cuando uno dirá, pero es malo estar eufórico, estar así muy emocionado? Sí, porque nos puede llevar a hacer cosas que en otro momento de mayor estabilidad no haríamos. Ejemplo, gastar de más. Entonces, como estoy eufórico, como estoy en este momento en mi clímax, empiezo a gastar mucho dinero, empiezo a embarcarme con cosas de mi tarjeta, ¿no? Empiezo a comprar muchas cosas, ¿no? Me endeudo y de pronto viene la caída estrepitosa de ánimo y bueno, la bronca es que ya me endeudé y aparte ya no tengo ese ánimo, entro en depresión, ¿no? Muchas personas pueden hacer cosas en esos estados de euforia. Les pongo un ejemplo, hasta casarse, ¿no? De pronto, ay, vamos a casarnos, sí, vente, vámonos, mañana nos casamos y van y se casan y de pronto viene la caída estrepitosa y nuevamente entran en esta fase de depresión. ¿Pueden volver a resurgir? Sí, pero insisto, es algo que en cuestión costo física y emocionalmente es enorme, ¿no? Esto lo quiero remarcar porque pensamos a veces que las emociones son meramente eso, pensamiento. No, las emociones son físicas. Por eso cuando nosotros pensamos en algo triste, nuestro cuerpo lo resiente. Si nosotros pensamos en algo alegre, nuestro cuerpo lo recibe. Si nosotros pensamos en algo que nos enoja, nuestro cuerpo lo recibe. ¿Vale? Ahí tenemos el trastorno bipolar 2. Este lo puse de color moradito y es muy similar al bipolar uno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el bipolar uno las subidas son impresionantes, son muy intensas. Ah, Ejemplo, estoy tan eufórico que me subo a un edificio alto y empiezo a caminar por la cornisa, ¿no? Porque me siento invencible, porque me siento con una energía impresionante. ¿Es riesgoso? Sí. Puede ser riesgoso, me resbalo de la cornisa, mm, de la marquesina, me puedo matar, ¿no? Pero bueno, son disparos, son alzas de ánimo impresionantes, ¿no? En el caso del bipolar 2 no son tan elevadas, aunque las caídas sí suelen ser bastante duras, ¿no? Y obviamente la persona al tener estos altibajos hay un desgaste físico y emocional impresionante. Y bueno, tenemos también la ciclotimia, que esto implicaría también muy parecido al bipolar, donde las subidas no son tan arriba, ni las bajadas tan abajo. Yo sé que suena redundante, pero digamos que están en una cuestión cíclica, ¿no? Obviamente también son desgastantes ese tipo de trastornos para la persona, para el sujeto, ¿no? Eh, Nosotros nos vamos a enfocar en lo que sería el desorden depresivo mayor y el desorden depresivo persistente. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos vamos a evocar solamente a los de la parte de arriba? Porque el bipolar uno, bipolar 2 y la ciclotimia requieren medicación, ¿sí? Porque ahí hablamos de trastornos que implican neurotransmisores o problemas neurológicos. ¿Qué quiere decir? Que por medio de medicamentos van a regular estos neurotransmisores. Sí, a diferencia del desorden depresivo mayor, que como les menciono, hay detonadores claros, y el desorden depresivo persistente, que también tiene que ver mucho con la historia de vida del sujeto. ¿Se pueden medicar? Sí, pero bueno, en otras charlas hemos platicado mis reservas hacia la medicación, porque la persona se empieza a volver inmune a los efectos del medicamento y empiezan a aumentar las dosis o finalmente se acaba cambiando el medicamento o subiéndose demasiado las cantidades para mantener este equilibrio, pero ojo, eso es la parte biológica, ¿sí?
pero en la parte emocional, recuerden que nosotros trabajamos con pensamiento. El pensamiento lleva a la emoción y la emoción lleva a la respuesta física. Entonces, aunque estemos tomando medicamento, en muchos casos no va a ser suficiente porque la persona va a seguir pensando de una determinada manera. Y esto es muy importante, que ustedes puedan conocer cómo piensa una persona con depresión. Si conocemos cómo piensa una persona con depresión, vamos a poder intervenir para poder modificar qué piensa que le está llevando a este estado de ánimo. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok, muchísimas gracias. Esta gráfica está basada en el DCM, obviamente el DCM-5. Eh, el DCM, recuerden que el DCM es un manual de psiquiatría y realmente todo lo quieren medicar, ¿eh? Todo lo quieren medicar. Insisto, la medicación por sí sola no es suficiente, por eso es nuestra intervención, pero que estemos nosotros especializados en este caso de poder identificar a qué tipo de trastorno se está enfrentando la persona. Y obviamente en el caso del bipolar 1, bipolar 2 y ciclotimia, sí se requiere la intervención del psiquiatra. Sí, te escuchamos, Edith. Yo tengo una pregunta, profesor. Ujú. Entonces, con alguien diagnosticado con un desorden depresivo mayor que está siendo medicado, eh, ¿existe algún parámetro en el que pueda tener, más bien dicho, dejar de tener el medicamento y solamente este, ser guiado con la terapia, con consulta, y que ese medicamento no cause, digámoslo, una alta, una baja o algo así ya en cuanto a al ánimo, en cuanto hablando ya de los, digamos, síntomas físicos, de los síntomas que tengan que ver, más bien dicho, físicos, cognitivos, que tengan que ver con la función esta con la que está siendo ayudado por los medicamentos. No sé si me explico. Sí, 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 Edith. Eh, Hay que recordar que, bueno, una vez que tenemos claro qué trastorno depresivo está afrontando la persona, si la persona ha presentado esta depresión, vamos a pensar en el desorden depresivo mayor como me planteas, ha tenido esta situación por más de 6 meses, es cuando el DCM dice, ok, hay que medicar, hay que tratar, ¿no? Pero, como les menciono, el medicamento no ataca, o mejor dicho, no va hacia al eje o al punto que está generando este desorden depresivo mayor. Por eso la intervención psicoterapéutica es necesaria. Ahora, como yo les mencionaba, en la cuestión de la medicación, si la medicación es por este desorden depresivo, desde que se empezó a medicar la persona, tuvo que haber ido a terapia a la par. No sé si me sigan. Tuvo que haber ido a la par, porque si solamente se medica, se medio estabiliza, pero no se buscan las causas, los detonadores o disparadores de ese estado depresivo mayor, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando estas caídas estrepitosas? Como yo les mencionaba, puede ser la pérdida de un ser querido y es natural, ojo, aquí no estoy diciendo normal, sino natural, que la persona entre en un estado, en un desorden depresivo mayor, y es natural que permanezca así 2, 3, 4 meses hasta que procese su duelo y obviamente con la terapia pueda ir sanando y pueda ir subiendo, ¿no? Pero con toda sinceridad, todos los medicamentos generan efectos secundarios. Todos los efectos. Digo, todos los medicamentos generan efectos secundarios. Por mínimo que sea, generan efectos secundarios desde los aparentemente inofensivos como es la somnolencia,
hasta olvidos, hasta otras cuestiones más severas, ¿no? Entonces, lo ideal es que si ustedes reciben a un paciente que detectan o empiezan a hacer su análisis con un desorden depresivo mayor, puedan identificar el detonador para trabajar y obviamente si la persona lo requiere, estar medicada si lo requiere. Porque, insisto, en el caso de una persona con un trastorno bipolar, ya se habla de un trastorno neurológico, ¿no? De neurotransmisores, alguna insuficiencia de algún neurotransmisor, principalmente dopaminas, que van a intentar suplir con los medicamentos, ¿no? Y a la par su psicoterapia. Pero en el caso de un desorden depresivo mayor o un desorden depresivo persistente, hay detonadores claros en la historia de vida de la persona. Bueno, no tan claros que esa es nuestra chamba para poder identificar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 gracias. Vale. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Muchas gracias. ¿Por qué es importante que lo primero que podamos nosotros llevar a cabo es un buen diagnóstico? Bueno, por eso el compartirles estas películas, por ahí les compartí también Tok Tok, que ojalá puedan verla, porque muchos de estos trastornos, por ejemplo, una persona con un trastorno bipolar 1, 2 o ciclotimia, pueden desembocar en una depresión. Sí pueden desembocar en depresión. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede desembocar en una depresión. Una persona con un trastorno fóbico puede caer en depresión, ¿no? Porque finalmente hay un desgaste físico. Acuérdense que siempre que hablamos de emociones es algo físico y la persona entra en este desgaste y caemos en esta depresión, ¿no? Entonces, por ahí les compartí la película Totó, Mr. Jones, que es la cuestión del maníaco depresivo, y Mr. Sushin, que, bueno, es la historia de esta niña, ¿no? Con estas idealizaciones de vida. Por eso es importante que ustedes tengan referencias de cómo se van a presentar, ¿no? Y obviamente hay visualmente estos rasgos, no sé, la persona puede llegar desaliñada, sin bañarse, distraída, sin energía, que son a veces muy claros, ¿no? Para poder hacer este diagnóstico. A veces no son tan claros, pero la mayoría de las veces sí vemos un descuido en su aspecto físico cuando la persona atraviesa por un desorden depresivo mayor o persistente, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los síntomas del paciente? Esto desde la entrevista, desde esta primera intervención que ustedes tengan con su paciente, tenemos que manejar tres aspectos básicos, ¿no? Que es la frecuencia, la intensidad y la magnitud. Ya lo habíamos platicado en otro curso, pero la frecuencia pues, sería el número de veces que la persona se siente sin ganas para hacer algo, ¿no? Vamos a pensar que llega el fin de semana y no se siente con ánimo de salir. Y está bien un fin de semana, 2 fines de semana, pero un año, 2 años sin querer salir de casa, nada más quiere dormir. Oh, ok, ahí ya vemos una señal, ¿no? Intensidad. Una cosa es no tener ganas y otra cosa es estar cero de pilas, ¿no? O sea, no tener el mínimo deseo de hacer alguna actividad, convivir con alguien, hacer otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver la intensidad con que se va a presentar esta desmotivación, esta falta de energía, que obviamente nos lleva al tercer elemento, que es la magnitud. Cuando ya afecta nuestra vida, cuando ya está afectando nuestra vida, ¿no? Entonces, voy a pensar en una persona que tiene un estado de ánimo promedio, normal, regular, eh, y de vez en cuando salía con sus amigos, va a ver a la novia, al novio, va a la escuela, va al trabajo, y de repente fallece la abuelita y se va para abajo, ¿sí? No sale de cama durante varios días, no se asea, no se arregla, y pasa otra semana, y pasa otra semana, y después de un mes empieza a retomar lentamente sus actividades, ¿no? Pero hay personas que se pasan
un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces ahí es ahí donde tenemos que ponernos alertas para identificar entonces cuánto tiempo lleva la persona en en ese estado de depresión, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a realizar nuestro diagnóstico principal. Puede ser una depresión leve, moderada o severa. Y esto va a implicar la frecuencia, la intensidad y la magnitud, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, viene este duelo y dependiendo la cuestión afectiva, el vínculo afectivo que tenemos con nuestra pérdida, puede ser por unos meses, pero no más, ¿sí? Obviamente cada persona va a tener que evaluar, darse la oportunidad de vivir su duelo, pero va a haber un momento en que la persona va a sentir que ya tuvo que sufrir y llorar todo lo que tenía que sufrir y llorar y va a retomar su vida, ¿no? Hay personas que no pueden superar esta situación y es cuando entonces tenemos que intervenir nosotros, ¿no? En una cuestión leve o moderada podemos hablar de estas pérdidas, pero una persona que lleva meses o años con depresión, obviamente ha impactado toda su vida, ¿sí? Desde la forma en que se relacionaba, a lo mejor hasta terminó con la novia, con la esposa o el esposo, ya no sale de casa, si sales para trabajar, o sea, vemos realmente un impacto en el estilo de vida de la persona. Pero insisto, puede ser algo crónico, como lo vemos, está persistente, y la persona lo normaliza. Entonces, sí, pues ya es algo que me adapté a esta forma de vida, pero el costo emocional es muy alto, ¿no? Vamos a iniciar con preguntas muy puntuales, ¿no? ¿Cuándo comenzó el episodio depresivo? Le vamos a preguntar a nuestro paciente si puede identificar en qué momento empezó a sentirse así. Y muchos de ellos sí tienen claro, ¿no? Puede ser después de que dejaron un trabajo, después de que terminaron con una determinada pareja, después de que se divorciaron, o el fallecimiento de un ser querido, se les murió su perrito. Entonces sí pueden identificar y entonces ahí tendríamos claridad si se trata de un trastorno grave o severo, que en este caso por un detonante, o algo persistente, que quiere decir que lo han experimentado gran parte de su vida, ¿sí? Tal vez no lo recuerden en su infancia, pero tal vez en su adolescencia pueden decir, no, pues es que siempre he sido así como reservado, introvertido, sí he sido un poco lejano, pues no quiero emocionarme de las cosas porque pues a veces no salen como yo quiero, ¿sí? Entonces, al momento en que la persona, nuestro paciente puede identificar cuándo comenzó o no puede identificar cuándo comenzó este episodio depresivo, nos va a dar mucha información para poder empezar a hacer nuestro diagnóstico, si es algo severo o si es algo persistente. ¿Sí? Bueno, y también le vamos a preguntar cuál ha sido el curso, cómo se ha llevado esta falta de energía, esta falta de ganas, esta tristeza, esta melancolía, cómo ha sido el curso, si se ha mantenido, si ha sido estrepitoso o de pronto, aunque es estrepitoso, tiene momentos en que su estado de ánimo vuelve a subir, ¿sí? Esta información es muy importante y solamente nos la puede dar el paciente en esta primera o primeras entrevistas, ¿sí? Y obviamente también le preguntamos si este es su primer episodio depresivo. Hay personas que han llevado una vida relativamente tranquila, equilibrada, armonizada, y ante un hecho, un detonador, bueno, viene esta caída estrepitosa. Hay personas que toda su vida o desde que tienen conciencia han mantenido estos bajones emocionales de ánimo y nuevamente vuelven a su estabilidad o pasan meses o a lo mejor años y nuevamente hay estas caídas en ocasiones estrepitosas, ¿sí? Entonces estas tres preguntas son clave para que por medio de nuestro paciente podamos recabar la información que nos permita hacer un diagnóstico lo más certero posible.
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. Todo bien. Ok. Tenemos aquí entonces otras preguntas necesarias para seguir haciendo nuestro diagnóstico, ¿no? Podemos preguntar si la persona tiene algún otro trastorno, algún otro padecimiento, inclusive, y digo, por obviedad, una persona que tiene una enfermedad física, vamos a pensarlo así, tiene un diagnóstico de cáncer, bueno, pues es muy probable que entre en depresión, ¿no? Una persona, inclusive una persona que entra en un diagnóstico de diabetes, eh, también, si no conoce muy bien de qué trata la enfermedad, puede desembocar en una depresión, ¿no? Por eso es importante, yo siempre se los recomiendo cuando estén interactuando con sus pacientes, conocer la parte médica o por lo menos la más relevante, si están tomando algún medicamento, si hay algún familiar con alguna enfermedad grave o si algún familiar muy cercano tiene este tipo de enfermedades o si ellos mismos están padeciendo alguna enfermedad fisiológica que obviamente puede desembocar en una depresión. Si hay algún padecimiento adicional, bueno, ¿cuál es y qué tan severo y crónico es? ¿No? Como yo les mencionaba, puede ser una esclerosis múltiple, que es una enfermedad que deteriora el sistema nervioso y es muy agresivo, ¿no? Entonces la persona tiene que estar medicada permanentemente para el resto de su vida y es irreversible. O sea, aunque el medicamento va deteniendo un poco el avance de la enfermedad, al paso de los años va a ir desgastando todo el sistema nervioso y va a afectar en su movimiento motriz, ¿no? Entonces va a empezar a tener dificultades para controlar sus brazos, sus piernas y puede ser algo muy severo y obviamente esto también puede desembocar en una depresión. Aquí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Hay comorbilidad, entendiendo la comorbilidad como la presencia de dos enfermedades al mismo tiempo? Entonces, a lo mejor la persona tiene esclerosis múltiple, pero también le detectaron TOC, por ejemplo. Ah, ok. Son dos enfermedades que obviamente son difíciles de procesar, son difíciles de manejar y eso puede desembocar en una depresión, ¿sí? Esto es muy importante porque podemos tener una enfermedad física y podemos tener este tipo de trastorno mental que obviamente va a desembocar también en la parte fisiológica, ¿no? Recuerden, siempre que hablamos de emoción hablamos del cuerpo, porque ahí se reciben las emociones. Debemos orientarnos al otro trastorno en lugar del depresivo, como yo les platicaba, puede ser ansiedad, puede tener TOC, puede tener fobia, aparte de la depresión. Pero mi experiencia casi siempre es la ansiedad la que nos lleva a la depresión, el TOC el que nos lleva a la depresión, la fobia la que nos lleva a la depresión. Por lo tanto, sí tendríamos que llevar paralelamente el trabajo con la ansiedad y el trabajo con la depresión, ¿no? El trabajo con el TOC y el trabajo con la depresión. Cuando nos compete en ese aspecto, si es un trastorno mental, pero si es un trastorno fisiológico, bueno, obviamente escapa a nuestras manos y por lo tanto la persona tendría que llevar un seguimiento con su médico de cabecera o con los médicos especialistas y a la par tendría que llevar su proceso psicoterapéutico, ¿vale? Aquí vamos a otras preguntas esenciales que también nos va a permitir ir haciendo nuestro diagnóstico, delimitando, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo les mencionaba sobre los aspectos de su historia de vida. ¿Qué estaba pasando en la vida del paciente, no? O sea, ¿qué quiere decir? Encontrar los detonantes o disparadores de esta depresión. Como yo les mencionaba, es difícil definir la depresión, pero es esa experiencia en donde no hay esta
energía suficiente para llevar a cabo las necesidades básicas, las actividades básicas de las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, hasta lavarse los dientes, peinarse, es más, salir de la cama, o sea, después de estar dormidos, no sé, 8, 10, 12 horas, salir de la cama ya requiere un esfuerzo impresionante, ¿no? Entonces es muy claro este tipo de depresión donde la persona lo único que quiere es estar inmóvil, ¿no? Estar quieta, no tener ningún tipo de movimiento. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta historia de vida para que podamos identificar de qué depresión se trata y cómo empezar a trabajarla, ¿no? Ahí ponemos otra pregunta muy importante. ¿Qué otras situaciones pudieron haber detonado esta depresión? A lo mejor me despiden del trabajo y a la par me deja mi pareja, ¿no? O sea, a la par, ¿no? A lo mejor yo digo, es que, pues no creo que sea suficientemente el que me hayan despedido de mi trabajo. No, pero a la parte te separas de tu pareja, ¿no? O hay una infidelidad de parte de tu pareja y a la par se muere un familiar, ¿no? Paralelamente. Entonces es un conjunto de situaciones para las cuales no nos podemos adaptar o no a la rapidez que requiere. Recuerden que es muy importante, no olviden los principios de la TCC. Tenemos respuestas adaptativas o respuestas desadaptativas, ¿no? Entonces, nos despiden del trabajo y ustedes, ching, bueno, busco otro, ¿no? Y de pronto llegamos a casa temprano porque nos despidieron y encontramos a nuestra pareja con alguien más, ¿no? O la vemos con alguien más. Ching, ay, me acaban de correr y ahora esto, ¿no? Ya me voy a casa de mis papás porque ya no puedo verlo o verla. Y llego a casa de mis papás, ¿sabes qué? Tu abuelita acaba de morir. Tú, no, no puede ser, ¿no? No puede ser, no puedo soportar tanto en este momento. Y voy y me encierro en mi antigua recámara y me la paso llorando y me la paso acostado y no quiero hacer nada, no quiero pensar nada. Entonces, pueden ser multifactores los que estén desencadenando la depresión de una persona, ¿no? Obviamente tenemos que preguntarle qué significado tienen estas experiencias, qué tan importantes son, y aunque aparentemente no sean lo más significativo, eh, obviamente nos afectan, ¿no? En el caso, fíjense cómo están interconectado todo. Nos despiden del trabajo, aun por mucho que digamos que no nos importe, pues nos desvalorizamos, porque decimos, bueno, me corrieron, ¿no? No soy tan necesario para la empresa, ¿no? Hay una devaluación de nuestra persona. Si llegamos a casa y encontramos a nuestra pareja con alguien más, hijos, me cambió, me dejó por alguien más, alguien mejor que yo, ¿no? Sí, me voy a casa a refugiarme y se muere la abuelita que me quería incondicionalmente y chin, tampoco está. Entonces, aunque aparentemente ya no nos interesaba el trabajo, aunque aparentemente a lo mejor ya no queríamos estar con esa pareja y aunque aparentemente no teníamos una comunicación cercana con la abuelita, pues en conjunto se vuelve una carga insoportable y no nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Gracias. No, profe. ¿No? Ok. ¿Cuáles son las principales situaciones que afronta el paciente actualmente? Una vez que ocurren los detonadores, si son identificables, bueno, vamos a preguntarles sobre qué situaciones está afrontando el día de hoy. A lo mejor una vez que fue despedido, bueno, estaría buscando trabajo, lo cual también puede ser una fuente de frustración para la persona, ¿no? Y puede nuevamente afectar su autoestima y obviamente llevarlo nuevamente a la depresión. Sí, entonces estoy buscando trabajo y voy aquí, voy allá y no me hablan y me dicen que después que ahí van a ver o que no cumplo el perfil y ok, tengo que iniciar el trámite de divorcio, ¿no? Chin, qué doloroso, ¿no? Porque todavía de que me engaña me está peleando la mitad de la casa o me pelea la custodia de los hijos. Chin, tengo que lidiar con un problema legal y económico, ¿no? Y
pues me voy a casa y mis papás están muy tristes, ¿no? Mi mamá está muy triste porque se le murió su mamá, ¿no? Mi abuelita, ¿no? Y no sé cómo ayudarla, si yo no estoy bien, ¿cómo le puedo ayudar, ¿no? Entonces, los detonadores son unos y las situaciones actuales son otras, que obviamente son consecuencia de estos detonadores, pero si se fijan, esto va aumentando estas cargas que provocan, que nos apachurran, ¿no? Que eso implicaría un poco el sentido de depresión, ¿no? De depresión, como sentirnos apachurrados por el peso de todas estas situaciones. La depresión interfirió con su capacidad para resolver o hacer frente a estas situaciones, pues como yo les comentaba, pues sí. Sí, ¿por qué? Pues porque ahora ya no sé lidiar con la frustración de no encontrar empleo, que antes no me importaba, decía, bueno, voy aquí, voy allá, pues de algún lugar me van a hablar, ¿no? Pero ahorita no puedo, no tengo esa paciencia, no tengo ese temple, no tengo ese ánimo de que me digan que no. Entonces no puedo lidiar con que no me hablen de un trabajo, ¿no? O de los que me hablan, pues me pagan menos, o es un puesto inferior al que yo tenía. Ya no voy a tener gente a mi cargo, y entonces no puedo aceptar eso, no puedo aceptar menos, ¿no? Con la pareja, pues a lo mejor ya ni le quería, pero ahora me está peleando la mitad de la casa o la mitad de la pensión para los hijos y no sé cómo lidiar con eso, porque aparte tengo que buscar dinero para pagar todo ese proceso. ¿Sí? Y si yo estoy tan mal, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá que está pasando por su propio duelo? Entonces, obviamente está afectando nuestras habilidades, nuestras capacidades para resolver o hacer frente a estas nuevas situaciones. Aparte de las que están detonando, pues ahora tengo que lidiar con esto, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con nuestro paciente? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Sí? A pesar de todo este mar de desolación, de tristeza, de melancolía, pues vamos a preguntarle si ha encontrado alguna estrategia para afrontar esta situación, ¿no? Hay personas que empiezan a practicar deporte. Pongo ejemplos para que esto pueda, quede lo más claro que se pueda. Termina con la pareja. Me voy al gimnasio, ¿sí? Me voy al gimnasio. Me corren del trabajo, empiezo a vender carteras o cinturones, empiezo a vender, sí, mientras encuentro trabajo estoy vendiendo, estoy tratando de sobrellevar mi economía. Se muere la abuelita, entonces trato de pasar más tiempo con mi mamá, que aunque no le pueda decir nada, la escucho, ¿no? Que llore, la trato de apapachar, trato de apoyarla en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus herramientas para afrontar las situaciones con las cuales no puedes adaptarte o no puedes adaptarte del todo? También preguntamos, ¿cuáles son las cogniciones, las emociones y comportamientos disfuncionales clave asociados con las situaciones del paciente? Bueno, lo que platicábamos. No me puedo, la frustración, la tolerancia a la frustración disminuye considerablemente, por lo tanto, me es difícil o me es complicado o me es imposible afrontar las situaciones. Y obviamente me está provocando que se acrecente esta depresión, ¿sí? Entonces no puedo lidiar porque mi nivel de frustración es muy bajo. Entonces, ante cualquier incomodidad, ante cualquier tensión, ante cualquier rechazo, lo resiento con mayor intensidad. Sí, si antes no me importaba que no me hablaran de un trabajo, decía, bueno, si me hablan está bien, hoy me preocupa enormemente por qué no me hablan, por qué no me aceptan, yo necesito el trabajo, ¿no? Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Son las reacciones fisiológicas del paciente un factor importante de las situaciones a abordar también? Irremediablemente sí. Todas las emociones se manifiestan en el cuerpo. Eh, la tristeza se manifiesta en el cuerpo, el enojo se manifiesta en el cuerpo, la sensación del cuerpo cansado, sin energía, cortado, como cuando uno tiene gripa, que siente, o cuando uno tiene una infección estomacal, las piernas se nos doblan,
¿sí? Sentimos las piernas débiles, no sentimos la energía necesaria, nos paramos y sentimos que nos vamos a caer. Y no puedo ni levantar la mano, no puedo ni ponerme la chamarra o la playera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ni siquiera esa mínima energía para ponerme la playera, ¿no? Y obviamente todo esto, estas reacciones fisiológicas generan un desgaste impresionante. Una persona con depresión o que ha experimentado la depresión, una depresión severa, nunca va a olvidar esa sensación, ¿no? Nunca va a olvidar esa experiencia de sentir que su cuerpo no le obedece, no funciona como quisiera, y mucho menos sus emociones y mucho menos su mente. ¿Cómo se ve el paciente a sí mismo, a otras personas, a su futuro? ¿Sí? ¿Cómo se ve el paciente a sí mismo? ¿Cómo cree que lo ven las demás personas? ¿Y cómo ve su futuro? No hay futuro. No hay una percepción de sí mismo. No hay una percepción del otro. No hay importancia por cómo nos ven, eh, qué futuro tendremos. No hay ni siquiera la suficiente energía para pensar en eso. Por eso la depresión está muy cerca de un acto suicida. Sí, está muy cercano. Aunque me gustaría aclararlo, una persona con depresión no se puede suicidar porque no tiene ni siquiera la energía mínima para llevarlo a cabo. Y para cometer o atentar con nuestra vida se requiere mucha energía, ¿eh? Muchísima energía. ¿Por qué? Porque hay un instinto de sobrevivencia, supervivencia. Es muy difícil atentar contra nuestra propia vida. Se requiere mucha energía porque nuestro instinto va a pelear, nuestro instinto de sobrevivencia va a pelear. Entonces no es tan fácil, pues no sé, clavarse un cuchillo, inclusive darse un balazo o otro tipo de atentado contra nuestro cuerpo, que es muy difícil, sí, muy difícil, porque nuestro instinto, ojo, aquí sería nuestro instinto de sobrevivencia, va a actuar. Entonces, ya en su momento lo platicaremos. Está cercano, pero una persona en ese momento depresivo no va a poder atentar contra su propia vida, no va a tener la energía necesaria para poder hacerlo. Sí, te escucho. Y si ya lo intento, Bueno, aquí lo voy a plantear así, ¿eh? Una persona puede atentar contra su integridad, pero no con el fin real de atentar contra su integridad. Yo sé que suena contradictorio, pero ese atentado contra sí mismo es un grito desesperado de ayuda. Sí, es un grito desesperado de ayuda. Una persona que realmente ha decidido terminar con su vida no va a dejar nada al azar. ¿Sí? Aquí quiero ser muy responsable con esto que les digo, porque una persona que, por ejemplo, se toma muchas pastillas, ¿no? Agarra un frasco de pastillas, se las empieza a tomar, eh, pero ojo, la mamá salió al pan, ¿no? Y va a regresar en media hora o una hora. Entonces esta persona se toma las pastillas y ya, pierde el conocimiento, pero la mamá llega y obviamente lo ve, habla a la ambulancia, lo rescata, ¿sí? Hay personas que planean todo de tal forma que no haya esa posibilidad. No sé si me sigan, no quiero especular, quiero ser muy responsable en este aspecto, porque los intentos pueden ser gritos desesperados de ayuda casi siempre. Y aunque sí hay esta fantasía de terminar más que con su vida, con el sufrimiento que están pasando, porque en su vida hay cosas buenas, en su vida ellas identifican que hay cosas que disfrutan, pero hay personas que sí, al no identificar nada que les dé un sentido, e insisto, esas personas planean todo de determinada manera
para que se lleve a cabo, que no haya margen de error. Profe, ¿Sí? en este caso sería como están en un estado de euforia cuando se suicidan, por lo que dice que se necesita bastante energía para cometer un suicidio. En este caso, cuando se suicidan es porque están en un momento de euforia. Exactamente, Dayana, exactamente. Eh, Hace tiempo hubo un caso, no recuerdo el apellido, era Pérez, un cuate que llevó a cabo suicidio frente a la cámara. Entonces, vamos a ver el estado de euforia en el que está. Aunque iba a darse un balazo, está en ese estado de euforia, de una subida de ánimo impresionante, ¿no? Y sí, se requiere muchísima energía, este estado de euforia para atentar contra nuestra propia vida. Ujú. Ok, sí. No sé si queda respondida tu pregunta, Edith. Sí, 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 ya, quedó más claro, gracias. Bueno, si ustedes llegan a tener estos tipos de pacientes, es muy importante que manejen una red de apoyo, ¿sí? Que sí va a ser muy importante una red de apoyo. Y si la persona ya tuvo algún atentado contra su vida, pues es importante que la inviten a que busque ayuda, que pida ayuda. Y obviamente nosotros ofrecerles ayuda en la medida de lo posible. Si son personas menores de edad, bueno, saben que éticamente tenemos que notificar a los tutores. Si son ya mayores de edad, bueno, si tienen pareja, si tienen padres o familiares, bueno, se les notifica por una cuestión meramente obviamente de preservar la vida, pero no duden en invitar a este paciente a que pida ayuda, a que pida ayuda, ¿no? Pero muy importante si hay detonadores, ¿eh? Porque fíjense que cuando hay el fallecimiento de un ser querido, eh, uno de las opciones que toma la persona ante su pérdida es precisamente el querer irse con esa persona, ¿no? Que ha trascendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tanto su dolor que no puede procesarlo que incurre en este pensamiento de, pues yo también me voy contigo, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, cuando hay una buena relación con los padres, esta relación tan importante con la mamá, con el papá o entre parejas, ¿no? De pronto 10, 20, 30 años juntos y fallece el esposo y la esposa entra en una depresión severa y al año también fallece, ¿no? Porque ya no le encuentra sentido a su vida en ese momento. Sí, por eso tenemos que ser muy cautelosos, ofrecer todas las herramientas posibles, hacer todo lo humanamente posible en nuestras manos para que esa persona encuentre nuevamente el sentido y el propósito de su vida ante esta dificultad para adaptarse a la nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Que ya no está este ser querido. No sé si me sigan. ¿Hay alguna duda? No, profe, todo Todo bien. bien. Muchas gracias. Bueno, entonces sí hay que tener presente este punto, pero como les mencionaba, la depresión en sí misma no lleva a este atentado contra nuestra vida, sino precisamente como lo menciona su compañera Dayana, son estos momentos de euforia, estos disparos de ánimo donde tienen esa energía suficiente para atentar contra su vida, ¿no? Entonces, hay que estar muy puntuales sobre estos cambios, hay que darle seguimiento, hay que estar aplicando algunos tests, estar permanentemente en cada consulta, cómo sigues, cómo te sientes, hay avances, cuáles son los progresos, para que el paciente pueda irse recuperando poco a poco, ¿no? Para esto va a ser esencial que nosotros podamos, junto con el paciente, encontrar identificar y clarificar sus creencias centrales,
¿sí? Esto es muy importante. Recuerden que nosotros manejamos pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales, que son estas creencias centrales las que finalmente determinan nuestro comportamiento, nuestra respuesta ante una situación, ¿sí? Estas creencias centrales que se fueron forjando a lo largo de nuestra vida, pues van a permitir identificar una persona propensa a la depresión o a otro tipo de trastornos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo con mayor claridad. ¿Qué estrategias de conducta que ha desarrollado el paciente no han sido funcionales para hacer frente a su depresión, ¿no? Yo les comentaba que de pronto la persona sabe que algo no anda bien con su vida, se siente vacía, se siente sin sentido, se siente sin energía, y entonces dice, voy a irme de compras. Va y se va de compras y el placer es muy pasajero o mínimo. Esa era su estrategia, ¿no? Me voy al gimnasio, voy a hacer ejercicio. También funciona unos días, pero el placer o el gusto o la motivación es mínima. Voy a tener pareja. Tienen una pareja, siguen en este estado de vacío, de sinsentido, sin energía. ¿Ok? Todo eso son estrategias que nosotros vamos, como sujetos, vamos construyéndonos para ir afrontando nuestra depresión. ¿Sí? Nuestra depresión, cambiar de lugares, conocer gente nueva, hacer viajes. eh, Fíjense este dato. Hay personas que cuando resienten la pérdida de un ser querido, eh, al mes que tuvieron esta pérdida, se van a lanzar en paracaídas, o se van a planear, o se van a esquiar. O sea, empiezan a tener actividades con cierto riesgo, con un cierto grado de riesgo, actividades peligrosas, como una forma de manejar su dolor o su frustración, ¿sí? O su misma depresión, ¿sí? Entonces empiezan a llevar a cabo estas actividades. ¿Por qué? ¿Por qué pensaríamos que llevan a cabo estas actividades? Recuerden que toda actividad riesgosa implicaría que nuestro cerebro generara más dopamina, ¿sí? Porque está conectada a la adrenalina. Cuando una persona está en riesgo, recuerden que nuestro cerebro genera estas dopaminas, adrenalina, pum, nos da como una inyección de adrenalina que precisamente puede activar la dopamina y generar estos estados de reactivación. Sí, esto es muy interesante desde la neurología, como precisamente al ponerme en riesgo, aunque digo, aventarse de paracaídas sí implica obviamente un riesgo, aunque va un instructor, aunque van paracaídas de seguridad, implica un grado de riesgo y una actividad bastante riesgosa. Para el paciente va a ser una descarga enorme de adrenalina, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a identificar qué estrategias no le funcionaron y que sigue insistiendo en hacer para hacer eh, afrontamiento a su depresión, ¿vale? Aquí viene un dato muy importante, ¿no? Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué una persona se deprime y otra no? La depresión no sucede propiamente por las circunstancias, se debe a factores genéticos, epigenéticos, neurológicos, psicológicos. Por ello es importante estudiar cómo se presenta en la vida del paciente. Fallece la mamá en una familia de 5 hermanos y 4 llevan su proceso de duelo y uno entra en depresión. ¿Por qué? O 4 entran en depresión y uno lleva bien su proceso de duelo, ¿no? No son las cosas, o no podríamos poner un grado de una categorización de las cosas que sí nos pueden deprimir y que no. ¿Sí? Hay personas que la corren de su trabajo y no hay problema, o sea, pues voy a buscar otro, ¿no? Hay personas que sí las despiden y entran en depresión. Hay personas que terminan con su pareja y sienten que el mundo se les viene encima. Hay otras personas que terminan con su pareja y bueno, pues busca otra pareja, no hay problema, ¿no?
Entonces, no son las cosas que pasan, sino cómo las afrontamos, qué herramientas tenemos, qué creencias tenemos para afrontar esas cosas. Y ustedes me dirán, ay, ¿a poco la pérdida de alguien no nos afectaría a todos por igual? No, no, no. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Vamos a pensar que nuestro ser querido tiene cáncer. Sí, vamos a pensar, y de pronto tiene una metastasis, ¿no? Cuando el cáncer se riega en todo el cuerpo y eso le provoca dolores impresionantes a la persona. A lo mejor unos familiares dicen, no, hay que hacer todo lo posible, que le den quimioterapias, que le apliquen todos los tratamientos posibles. Eso va a alargar el sufrimiento de su ser querido. Otros familiares van a decir, si seguimos alargando su vida, va a sufrir mucho, que sea hasta donde la naturaleza se lo marque. Sí, yo sé que vamos a encontrar polémica en esto, pero el hecho de alargar su vida a costa de un nivel de sufrimiento habla del egoísmo de nosotros. Nosotros no queremos perder a nuestro ser querido. Nosotros somos los que queremos alargar su vida. No le hemos preguntado a nuestro ser querido si quiere alargar su vida bajo esa cantidad de sufrimiento. Esto nos pone en perspectiva. Inclusive el perder a alguien no es algo tan terrible si lo enfocamos desde una perspectiva diferente, ¿no? Todos vamos a fallecer, todos. En algún momento vamos a trascender, todos, todos. No, nadie escapa a esto, todos. El hecho de que desde este momento empecemos a pensar que a lo mejor papá, mamá, hermanos en algún momento van a trascender, nos permite irnos preparando para ese momento. Sí, pero todos. Nuestras mascotitas, nuestros amigos, compañeros, en algún momento van a trascender. Sí, todos vamos a trascender. Entonces, esto es cambiar el pensamiento para afrontar las situaciones desde otra perspectiva. Adelante, Blanquita. Eh, ¿Cómo podríamos identificar a una persona que realmente por sus condiciones eh, psicológicas y por su forma de ser no se deprime de una persona que solo evade? Por ejemplo, hay personas que no viven un duelo, no se ven deprimidos, pero siempre están muy enojados, como que van transformando, bueno, la emoción esa tristeza se queda más en un enojo o empiezan a somatizarlo de otra forma. ¿Cómo distinguimos cuando es solo una evasión y se está sublimando? ¿Y cómo sabemos cuándo de verdad la persona tiene la fortaleza tanto emocional como psicológica para no deprimirse? Muchas gracias, Blanquita. Más que poder identificar, es un hecho que el dolor está. Cómo manejemos ese dolor es lo que haría la diferencia. A lo que entiendo a tu pregunta, Blanquita. Eh, Son 5 hijos, ¿no? Se muere el papá, ¿no? Vamos a pensar, se muere el papá. Y vemos que 4 de ellos están llore y llore y se desgarran ahí el alma frente al cuerpo del papá y todo esto, ¿no? Y vemos que uno no llora, ¿no? Recuerden que durante una pérdida sobrevienen emociones muy claras, tristeza o enojo o ira, ¿sí? ¿Por qué vienen la tristeza? Digamos que es la respuesta natural. El enojo es evitación, ¿sí? Yo me enojo ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Y entonces me enojo para evitar mi proceso de duelo, ¿sí? O entra en negación, la evitación. Entonces, eh, ¿cómo poder identificar? Obviamente, una persona que tiene una pérdida tiene que pasar por un proceso, tiene que llorar lo que tenga que llorar, tenga que sufrir lo que tenga que sufrir. No hay
pastilla o medicamento que aminore ese dolor. Entonces, hay formas de expresión del dolor. Esto es muy importante, ¿no? Yo les comentaba, a lo mejor 3 hijos lloraron mucho, ¿sí? El cuarto lo que hizo fue empezar a tener actividades riesgosas, ¿no? Se empezó a ir de saltar en paracaídas, esquí, todo eso, ¿no? Y el quinto empezó a escribir un diario, ¿sí? Las 5 formas son válidas si le permitió a la persona el fluir de su dolor. Y vamos a pensar que el que empezó a escribir le hizo un libro de poemas a la mamá. Ahí está. Sí, esa fue mi forma de procesar mi duelo. Ahí pude canalizar mi dolor. No, quizás no lloré, no tuve prácticas riesgosas o actividades riesgosas, y así procesé mi, mi dolor, ¿no? Y me siento bien, acepto la pérdida, acepto que el dolor está aquí y puedo llevar la vida tranquila. El que tuvo actividades o prácticas o deportes riesgosos, después de un tiempo lo deja de practicar y ya, dice, me siento tranquilo, me siento ya sereno, ¿no? Y los que lloraron en su momento, se desgarraron, bueno, ellos procesaron su duelo de diferente manera. No hay una forma que identifique cómo se debe de pasar un duelo, ¿no? Hay respuestas naturales, ¿no? Como el llanto, como esta afectación fisiológica, pero hay personas que hacen una escultura, que pintan un cuadro, que escriben una novela, que para una forma de procesar su dolor, ¿no? O tienen ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, más que poder definir qué sí sería un duelo, qué no, qué sería depresión, qué no, hay formas que la gente va a encontrar. Por eso es totalmente subjetivo. Y no podemos decir que unos sí sufrieron más o que unos sufrieron menos, sino que esto se da de maneras totalmente diferentes, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, Blanca. Sí, sí, muchas gracias. A ti, Blanquita. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? No. Ok. No, Bueno, esto aparte sí, bueno, como se las remarcaba, hay factores, ¿no? Incluso desde genéticos, epigenéticos, neurológicos, psicológicos, pero más allá de estos factores, nosotros nos vamos a basar en los factores de las creencias centrales, que son las que pueden determinar la forma en que afrontamos las situaciones. Si nosotros venimos de un hogar donde había una baja tolerancia al dolor, eh, vamos quizás a ser más propensos a enfrentarnos a situaciones de depresión. Pongo un ejemplo, es solamente un ejemplo generalizado, es un poco burdo, pero me gusta poner este ejemplo. Eh, Vamos a pensar que está el niño de 5 o 6 años que anda ahí corriendo por la casa, ¿no? Anda corriendo, se sale al jardín y anda corriendo, se sube al árbol, se anda aventando, y la mamá le dice, no corras porque te vas a caer, ¿no? El niño de 5 años le vale un sorbete y sigue corriendo. De pronto se tropieza y se cae, ¿no? En la tierra y se raspa la rodilla, se rompe el pantalón. La mamá escucha el grito, el llanto y sale corriendo. Unos pasos antes de llegar al hijo se detiene. 2 escenarios. Primero, corre a levantar a su crío, lo sacude, se angustia, llora con el niño, ve que tiene sangre en las rodillas, corre a buscar un carro, se lo lleva al hospital. En el hospital le dicen, señora, su hija tiene un raspón nada más. Y la señora, no, pero es que había sangre y lloraba mucho, sí, pero nada más tiene un raspón, le ponen alcohol y un curita. Ahí está. Escenario 2. La mamá se detiene, contempla al niño, calcula que realmente nada más fue el raspón, hay un poco de sangre, pero le dice, levántate, levántate. Y el niño ya se para llorando, le dice, tranquilízate, respira, sacúdete. Se sacude, sigue jugando, no te pasó nada. Y el niño, te empieza a jugar otra vez. ¿Sí?
Son dos formas de cuidado, de protección, de educación. Una va a generar un bajo umbral del dolor y tolerancia a la frustración. El otro va a generar un alto umbral al dolor y a la frustración. Hoy tenemos jóvenes que son muy sensibles a todos los factores del entorno, con un bajo umbral del dolor y un bajo umbral de a la frustración. Y esto puede desembocar a una mayor propensión a la depresión. Aunque aclaro esto, claro, esta generación pasó por una pandemia mundial, que es algo duro, muy duro, ¿no? Una pandemia que obviamente desembocó en estados depresivos, en convivencias obligadas, en situaciones que escaparon a nuestras manos. Y si aparte había un bajo umbral del dolor y un bajo umbral a la frustración, esto está desembocando que hoy en día se requieran muchos psicólogos y psicólogas para hacer esta contención social. Pero sí el cómo nos educaron para afrontar las situaciones puede ser en muchas ocasiones determinantes para afrontar o percibir o pensar la vida y lo que vivimos. Sí, digo, sí hay factores, claro que a otras generaciones les tocó la guerra, hay otras generaciones que les tocaron desastres naturales y fuertes, digo, en mi caso, terremotos, por ejemplo, devaluaciones económicas, otros entornos difíciles. A esta generación le tocó una pandemia, ¿sí? Por eso es ¿Qué? importante, sí, Ay, perdón. te ¿Y escuchamos. alguien con el umbral del dolor o de baja tolerancia a la frustración lo puede trabajar? O sea, es decir, es algo que puede modificar. O como ya viene siendo así desde que era un niño, ya es algo que no puede modificar. Gracias, Dayana. Todo se puede trabajar, ¿eh? Todo se puede trabajar, todo se puede aprender. Aquí vamos a tener un eje que es confiar en que todas las personas tienen el potencial para aprender lo que no aprendieron, para transformar lo que requieran transformar. Lo más importante es la aceptación de la situación para poder transformarla, ¿no? Entonces, si yo acepto que tengo un bajo umbral del dolor, bueno, tengo que trabajar de una manera a poder desarrollar que ese umbral sea más amplio, ¿no? Sí, te escucho. No, ok. ¿Cómo dirán, y cómo desarrollar un umbral a la incomodidad o al dolor, ¿no? ¿Cómo desarrollarlo, ¿no? Vamos a pensar que toda la vida nuestro hijo viajó en carro, ¿no? Vamos a pensar que toda la vida a mí mis papás me procuraron para que siempre viajara en carro. ¿Cómo puedo ampliar mi umbral de incomodidad o dolor? Pues ahora me voy a ir en transporte público porque sí. Sí, me voy a ir en un microbús, ¿no? Me voy a ir en el metro aplastado, o sea, pero oye, te van a decir, oye, pero no es necesario. Bueno, no, pero yo necesito experimentar estos niveles de incomodidad para que mi umbral se amplíe. Oye, es que siempre hasta una cuadra la íbamos en coche. Bueno, ahora quiero caminar 5 cuadras, ¿no? Me voy a cansar, me voy a... Sí, sí, pero eso me va a ayudar a abrir mi umbral del dolor, de la incomodidad. Sí, con este tipo de actividades va a permitirme desarrollar ese umbral. Digo, son ejemplos un poquito más específicos, pero sí, una persona que ha tenido muchas comodidades, una vida bastante tranquila, bueno, ¿cómo desarrollo esos umbrales? Bueno, con este tipo de actividades, ¿no? De empezar a exigirme, ¿no? Por ejemplo, en el deporte, en el estudio, ok, voy a empezar a rebasar esos límites que me impusieron o que yo me autoimpuse para conocer un poco lo que es la incomodidad, lo desagradable, para obviamente que mi umbral pueda expandirse. ¿Sí? No sé si quede respondida la pregunta, Dayana. Sí, profe, gracias. Sí. Ok. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. Ok.
¿Qué herramientas vamos a ocupar? Vamos a ocupar en primer lugar el diagrama longitudinal. Lo que yo les mencionaba, prácticamente un diagrama longitudinal es precisamente una historia de vida. ¿Sí? Cuando no podemos identificar un detonador o un detonante específico, bueno, pues nos vamos a ir a las primeras experiencias de vida, ¿no? Las primeras experiencias tempranas. ¿Por qué? Porque precisamente estas experiencias establecieron nuestras creencias centrales, ¿sí? Y esto va a ser muy importante. Si nosotros podemos tener claridad sobre las creencias centrales de nuestro paciente, vamos a poder explicar esos pensamientos automáticos. Recuerden, creencias centrales activan pensamientos automáticos, ¿sí? Entonces, si de niños fuimos muy castigados, con una educación muy rígida, obviamente ese niño va a crecer con esas limitaciones, va a ser un adulto con muchas limitaciones en su vida, ¿sí? Entonces, es importante identificar estas creencias centrales, pero recuerden que nosotros no nacemos de un día para otro. Nosotros tenemos una historia de vida que nos fue forjando y nos fue formando. Y a lo mejor hubo experiencias que cambiaron mucho de estas conductas o pensamientos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces, experiencias tempranas que participaron en la formación de creencias y bueno, esto nos llevaron a supuestos condicionales, ¿no? A cómo actuar ante las circunstancias, ¿no? Entonces yo de pequeño veía a mamá que se metía a llorar porque no podía lidiar con las infidelidades de papá y yo estaba, no sabía cómo ayudarles y veía a mamá desesperada, gritando, llorando. Bueno, esto forjó una creencia de que la única forma en que yo puedo afrontar las situaciones es llorando y gritando o peleando, no sé. Sí, no sé si me sigan en ese aspecto. Al contrario, veo que mamá tiene una discusión con papá, mi mamá se mantiene serena, la veo que habla con voz fuerte y firme y finalmente pues le dicen papá que se vaya de casa, ¿no? Que ella nos va a mantener y que nos va a cuidar. Ah, ok. Eso me forjó la creencia de que debo afrontar los problemas con serenidad, con esta temple hacia las circunstancias, ¿no? Esto es muy, muy importante porque realmente forjó gran parte de nuestra personalidad. No quiero abocarme a lo que es el psicoanálisis, pero el mismo Skinner y Watson hablaban de que infancia es destino, ¿sí? Los primeros 5 o 6 años de vida son en ocasiones, si no totalmente determinantes, forjan gran parte de nuestra personalidad. Claro, se puede ir transformando, claro que se puede ir transformando cuando tenemos conciencia de ello, ¿eh? Cuando no tenemos conciencia de ello, es difícil transformar algo de lo cual no tenemos conocimiento. Si yo sé que me faltan habilidades sociales, ok, puedo corregir, puedo transformar mis habilidades sociales. Pero si yo nunca en la vida doy como normal mi comportamiento, entonces yo no puedo transformar lo que no veo. Por eso es la conciencia, por eso tener claridad sobre lo que somos. Estos supuestos condicionales nos llevan a la formación de estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afrontamos la vida, no? Yo les ponía el ejemplo del niño que se raspa la rodilla, en donde la mamá lo levantó angustiosa y la llevó al hospital, o la mamá que le dijo, tranquilízate, respira y sigue jugando, no te pasó nada, no se te va a salir el corazón, ¿no? Me decía mi mamá, no se te va a salir el corazón por ahí, ¿sí? Y esto va a formar esas estrategias de afrontamiento. Ahora, esas primeras experiencias pueden volver a revivirse con eventos precipitantes, ¿no? Que están propiciando situaciones parecidas o que yo veo como parecidas en mi infancia, ¿no? Ejemplo, eh, mi novia me deja y yo voy a poner en comparación cuando me caí y me raspé la rodilla. Me dolió cuando me raspé la rodilla, ¿no? Sangró, pero
como vi que podía tranquilizarme, relajarme y ponerme a jugar, afronté esa situación. Y entonces ahora que termino con mi pareja, me duele mucho, claro que me duele, pero digo, ok, tengo que seguir, ¿no? Sigo con mi trabajo, con mis actividades. Me sigue doliendo y a lo mejor me duele un año, me duele 2 años, pero al final sigo afrontando la situación de una manera directa y franca. Si por el contrario, cuando mi mamá corrió a levantarme angustiada y me llevó al hospital y casi, casi quería que me operaran, termino con mi novia y no sé cómo lidiar con esto. No puedo lidiar con tanto dolor y sufrimiento. Entonces no sé cómo manejar la situación y me la paso llorando, dejo de ir al trabajo, dejo mis actividades, dejo de llevar mi vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cómo afrontar estas situaciones precipitantes que me están llevando a sentirme como me siento. ¿Sí? Estos eventos que están precipitando las situaciones nos llevan a la activación de creencias centrales, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo regreso un poquito para que vean la conexión. Hay un evento que está precipitando la situación y eso me lleva a activar esas creencias centrales de cómo afrontar las situaciones o cómo no afrontarlas o cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿no? Violencia, agresión, pérdidas, llanto, cómo reaccionar, ¿sí? Cómo reaccionar. Y casi siempre una persona con depresión va a tener cogniciones negativas de cómo afrontar esas situaciones. Si nosotros podemos identificar esto por medio de este diagrama longitudinal, vamos a poder entender por qué la persona está afrontando sus situaciones con una depresión. Recuerden que ante una situación y una respuesta está el pensamiento y están las emociones, ¿sí? Que son los que van a determinar si nuestra respuesta es adaptativa o desadaptativa. Una depresión es una respuesta desadaptativa, ¿sí? Esto es muy importante, sería una respuesta desadaptativa, ¿no? Precisamente porque lo que aprendimos nos lleva a este tipo de respuestas, con base a nuestras creencias centrales. ¿Para qué esforzarme si sé que va a salir mal o no va a salir como yo quiero, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿eh? Siempre que llegaba papá, está muy mal la economía, no hay trabajo, todo está muy caro. Siempre, siempre, siempre era el mismo discurso, las mismas peleas por la cuestión económica. El dinero no alcanza. Ahora que soy un joven universitario o egresado de la universidad, no hay trabajo, es difícil, todo está muy caro, pagan poco. No son mis palabras, son palabras de mi creencia central de unas cogniciones negativas que yo adquirí. O sea, casi, casi el que está hablando es mi papá, no yo. Sí, estoy replicando, estoy copiando ese patrón, estoy replicando ese patrón. Quien está hablando entonces no soy yo, son mis cogniciones negativas de mis creencias centrales. Y esto, pues obviamente va a repercutir en mi forma en que yo manejo las situaciones y va a generar síntomas de depresión, tanto en el aspecto afectivo, conductual, cognitivo, físico y motivacional, ¿sí? Todo esto implica, obviamente, que se manifiesten como lo mencionamos. No tienen que aparecer todos ni en la misma cantidad ni en la misma manera. Cada caso sería particular, cada caso sería diferente, pero sí es importante que tengamos en cuenta el cómo la persona está afrontando su situación, con qué herramientas, con base a sus creencias centrales, sus cogniciones en este momento negativas, con las cuales fue educado, fue construido, fue edificado y finalmente cómo está respondiendo ante las situaciones, ¿no? Si venimos de esos hogares donde nunca alcanzaba, donde no había lo suficiente, donde era es muy difícil la vida, va a ser muy complicado que tengamos otra forma de pensar, ¿eh?
va a ser muy difícil que tengamos otra forma de pensar. ¿Sí? Entonces, si vengo de un hogar donde siempre hubo esta actitud positiva y si vamos a salir adelante, tú no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a echarle ganas, donde hubo toda esta percepción de una realidad, vamos a replicar esas creencias, ¿no? Entonces, a lo mejor nos está yendo muy mal, pero decimos, no, no hay bronca, al rato todo va a mejorar, sí, no hay problema, vamos a afrontar esto, sí, no, vamos a echarle ganas, o sea, porque esa fue lo que forjó mis creencias centrales. Entonces, si nosotros podemos identificar las creencias centrales de nuestro paciente, vamos a poder ofrecerle herramientas que puedan cambiar, transformar esas creencias para generar otra percepción de su realidad. ¿Es difícil perder el empleo? Sí, sí, pero puede ser un momento de oportunidad también. Es triste la pérdida de un ser querido, sí, pero podemos honrarlos, podemos, a lo mejor si teníamos un proyecto juntos, bueno, si tú ya no estás, yo lo voy a cumplir como honrándote y voy a cumplir ese sueño de los dos y te lo voy a dedicar, ¿no? No sé, en ese aspecto, ¿no? Que me estoy separando, bueno, a lo mejor, pues bueno, si ella ya no me quiere, bueno, pues está bien, mejor la separación, que nuestros hijos sufran nuestras peleas o algo más grave, bueno, no, mejor nos separamos, ¿no? Es mejor para los hijos, ¿no? Entonces, lo que cambia es la forma en que vemos las cosas. Las cosas no cambian, sino cómo vemos esas cosas. Entonces, esta va a ser una herramienta fundamental para apoyar o guiar a una persona con depresión, porque es la forma en que está viendo uno a sí mismo y al mundo, ¿sí? Yo me estoy viendo como un fracasado, como un inútil, como alguien sin valor, y el mundo es algo horroroso, es algo terrible, es algo que no merece ser vivido, ¿sí? Es la percepción que tiene el paciente hacia sí mismo y hacia el entorno. ¿Alguna duda o pregunta? Profe. ¿No? Ok. Bueno, con esto estaríamos terminando nuestra clase número 1. Número 1, con esta breve introducción, un poco diferenciar, hacer un diagnóstico, qué tipo de preguntas. Y nuestra primera herramienta, gran herramienta, es este diagrama longitudinal. El ser muy habilidosos con la forma en que preguntamos para recabar esta información. Y muy importante que nosotros trabajamos con pensamientos que a su vez generan las emociones y que a su vez generan los comportamientos. Este es el orden, ¿no? Pensamiento, emoción, comportamiento, conducta. Si nosotros logramos que el paciente modifique su percepción de su realidad, esto va a modificar su emoción y su conducta. Si es una persona que está atravesando por una depresión, pues precisamente lo que vamos a buscar es que vaya transformando esa percepción y las emociones no sean de una tristeza profunda, una melancolía profunda, sino que vayan modificándose poco a poco y eso lo lleve a otra respuesta conductual, ¿vale? Si no hay alguna duda o pregunta, esto sería nuestra primera clase. Les agradezco mucho. En verdad, muchas gracias por estar conmigo esta primera clase sobre la TCC y la depresión. Y nos estaremos viendo a partir de hoy, todos los lunes, de 8 a 9:30, 9:45 y más o menos. En la semana les comparto más material. Ojalá puedan leer la novela. Digo, no es obligatorio, pero les va a dar una percepción de cómo una persona logra describir su propia depresión. Igual la película es una visión de esta niña, de una familia que vive con una cuestión de idealización de un mundo, de una realidad. Y les iré proporcionando más material, como la película de Mr. Jones, que maneja el trastorno bipolar muy claramente, y la película de TOC,
que obviamente habla de los trastornos obsesivos compulsivos y todas las ramificaciones que implican, pero que nos ayudan a entender el sufrimiento psíquico de una persona. ¿Vale? Si no hay más preguntas, mil gracias, mil gracias. Las veo la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, profe, gracias. Bonita noche. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Bonita Buenas noche. noches. Gracias, profe. Hasta luego.